Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2024. Hoy viernes 9 de agosto, episodio número 220, en el que vamos a hablar inevitablemente del tema de la semana, que fue el golpe tremendo que se pegó la bolsa. Como siempre, intentando conocer y entender los motivos para que podamos seguir creciendo y convirtiéndonos en mejores inversoras e inversores. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país, en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy. Bueno, sin más, vamos al tema del día de hoy. El pasado lunes, conocido como el lunes negro por los medios, las principales bolsas del mundo cayeron bruscamente. Para que tengan una idea de la magnitud, los mercados globales perdieron trillones de dólares de valor en un solo día. El índice SPY 500 cayó un 2,5%, lo que representa una de las peores jornadas del año 2024. Otros índices como el Nasdaq, por ejemplo, que está más enfocado en tecnología, también sufrió una caída significativa, perdiendo en esa misma jornada más del 3%. Esta caída no fue un evento aislado, fue la culminación de varias preocupaciones, por así llamarlos, que se han venido acumulando en los últimos meses. Por un lado, tenemos la incertidumbre económica que ha sido alimentada por varios indicadores que muestran una desaceleración, de alguna forma, en el crecimiento económico global. Por otro lado, las tensiones geopolíticas, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la situación que ya hace tiempo está en Ucrania y demás, ha aumentado la aversión al riesgo entre los inversores. Además, los cambios en las políticas monetarias de las principales economías del mundo también han jugado un papel crucial. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón han tomado decisiones que ahora vamos a estar analizando y vamos a darnos cuenta que tienen impacto en otros mercados. Y uno de los factores claves que se da en un mercado y tiene impacto en otro, y del cual hoy queríamos hablar específicamente, es lo que se llama el Yen Carry Trade. Que básicamente llegó a su fin o mermó, digamos, en estos días, y por eso todo el problema que se desencadenó. El Yen Carry Trade, una estrategia ampliamente utilizada por inversores en todo el mundo. Pero para entender mejor qué es lo que ocurrió, necesitamos hablar sobre qué es este Yen Carry Trade. Básicamente, el carry trade es una estrategia de inversión en la que se pide prestado en una moneda con una tasa de interés baja y se utilizan esos fondos para invertir en otra moneda con una tasa de interés más alta. Esa diferencia entre ambas tasas es lo que se conoce como el carry. El yen japonés, por ejemplo, ha sido un clásico para esta estrategia. Durante muchos años, el Banco de Japón mantuvo tasas de interés cercanas a cero, entre 0,1 y 0,25% anual. Esto hizo que el yen fuera la moneda preferida para pedir prestado. Los inversores utilizaban estos fondos para comprar activos en monedas a tasas más altas, por ejemplo, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ofrecían rendimientos cercanos al 4%. ¿Por qué esto es tan atractivo? Porque bueno, la realidad es que mientras el tipo de cambio se mantenga estable, el inversor puede beneficiarse de este gap, de esta diferencia entre las tasas de intereses. Y este beneficio puede llegar a ser significativo, especialmente cuando si te apalancás, es decir, cuando te invertís más dinero del que tenés porque te involucraste en préstamos.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando el Banco de Japón, como pasó ahora, sube las tasas? Los costos de estos préstamos que vos pediste para invertir en una segunda oportunidad aumentan. Entonces, ¿qué hacen? Los inversores se ven forzados a deshacer sus posiciones en activos más riesgosos. Esto es exactamente entonces lo que ocurrió la semana pasada, porque el Banco de Japón anunció un aumento de las tasas, lo que llevó a la apreciación del yen. La subida del yen significó que muchos inversores ya no podrían cubrir los costos con los rendimientos obtenidos. Y eventualmente esto resultara en ventas masivas y en un desplome de los mercados globales. Para ser bien sencillo, esto es como si invirtieras en SPY 500, que anualmente ha tenido un rendimiento histórico de un 7-8%, y lograras obtener un préstamo en un banco al 3% anual. Y de golpe el banco que te cobra un 3% anual te dijo que te va a empezar a dar un préstamo al 8% anual. Y vos tenés un rendimiento de un 7, entonces no cierra, digamos, no hay una diferencia, sino que terminás en contra, y eso termina haciendo que tu posición en el SPY 500 la termines diluyendo, yéndote a otro tipo de instrumento o eventualmente dejando de invertir. Y eso en cadena es justamente lo que provoca esta corrida, por así llamarlo. Ahora bien, hablemos de cómo estas estrategias también afectan a los mercados emergentes y a sectores específicos como los commodities y también las cripto, que algunas personas nos escribieron que también habían visto la caída. Un breve repaso sobre qué son, cuando hablamos de commodities, qué es lo que estamos diciendo, o materias primas. Nos referimos a bienes básicos que se utilizan como insumos en la producción de otros bienes o servicios. Estos pueden ser maíz, trigo, café, metales como el oro, la plata o el cobre. Y también pueden ser energéticos, como puede ser petróleo o gas natural. Todos estos productos tienen algo en común, son todos homogéneos, o sea, un barril de petróleo es prácticamente igual en cualquier parte del mundo. Entonces, su precio se determina en los mercados globales, donde justamente el carry trade puede jugar un papel importante. En los mercados emergentes, el carry trade ha jugado, como decía, un papel importante en la entrada y salida de capital. Por ejemplo, durante años, países como Brasil y México se vieron beneficiados del flujo justamente de capital que buscaban aprovechar esta diferencia de tasas. Los inversores tomaban préstamos en yenes y luego compraban bonos emitidos por estos países como Brasil y México, que ofrecían rendimientos bastante más altos. Esto ayudaba a fortalecer sus monedas y a financiar el crecimiento económico de estos países. Sin embargo, cuando estos flujos de capital se revierten, los impactos pueden ser devastadores, como ya lo vimos. Por ejemplo, cuando el yen se aprecia y los inversores comienzan a deshacer sus posiciones, las monedas locales de estos países se deprecian rápidamente. Esto puede llevar a una crisis de balanza de pago donde el país ya no puede cumplir con sus obligaciones internacionales debido a la caída de su moneda. Se entiende como una cosa va llegando a otra y parece que algo quizás que consideramos que no es tan global se globaliza rápidamente y genera impacto devastador. Por ejemplo, la crisis financiera asiática de 1997, esto estuve investigando justamente para hacer este episodio. Durante los años previos, muchos países del sudeste asiático habían atraído grandes cantidades de capital de extranjeros gracias a tasas de interés relativamente altas. Sin embargo, cuando el yen se apreció y el carry trade se deshizo, estas economías se vieron atrapadas en una especie de espiral de devaluaciones y de crisis financieras. Entonces, como mencionábamos, 1997, el carry trade no es una estrategia nueva, no es algo que apareció ahora. Durante la crisis financiera que hicimos del 2007-2008, que también hicimos un episodio en este podcast, muchos bancos e instituciones financieras usaban esta práctica para mejorar sus rendimientos. Lo que también contribuyó a la crisis debido a la sobreexposición a la deuda soberana. Si nos remontamos a esa época, los bancos pedían prestados dineros al Banco Central Europeo a tasas muy bajas y luego lo invertían en bonos de países con mayores rendimientos, como por ejemplo Grecia o España. Estos países ofrecían grandes rendimientos porque sus economías eran percibidas como más riesgosas. Sin embargo, cuando la crisis los golpeó, estos mismos bancos se encontraron con deudas que no podían pagar, lo que
llevó a un colapso en los mercados de deuda soberana y a una crisis financiera global. Otro ejemplo que encontré investigando ocurrió a principios de la década del 2000 con la lira turca. En ese momento Turquía ofrecía tasas de interés muy atractivas, superiores al 10%. Sin embargo, cuando la inflación empezó a descontrolarse en Turquía, el Banco Central de ese país no le quedó otra que subir las tasas, lo que llevó a una fuerte depreciación de la lira, y los inversores que habían apostado al carry trade sufrieron grandes pérdidas. Si nos vamos a un ejemplo más reciente de cómo vimos cómo el carry trade impactó en los mercados con la caída del petróleo en 2014. Durante el auge de las materias primas, muchos inversores utilizaron justamente carry trade para financiar inversiones en productos como petróleo y metales. Esto influyó en los precios, generando ciclos de crecimiento, pero también provocando caídas masivas cuando la demanda global disminuyó o las tasas de interés comenzaron a subir. La realidad es que me pareció muy interesante un montón de cosas porque me puse a buscar si esto anteriormente había pasado y como ven encontramos un montón de ejemplos. Ahora bien, el sector tecnológico de las cripto, mucha gente nos escribió también, se vieron gravemente afectadas durante este lunes negro. Las grandes empresas como Nvidia y Meta, yo tengo acciones de Nvidia y bajaron sustancialmente, cayeron un montón debido justamente a la venta masiva de parte de los inversores. Que siempre hay una frase que dice que en momentos así de turbulencia o de problemas, lo mejor es no hacer nada, pero bueno, naturalmente el ser humano se despierta ese miedo cuando vemos que nuestros fondos van hacia el piso, ¿no? Las cripto que más fueron afectadas fueron Bitcoin y Ether sufrieron desplomes significativos, ¿no? Más del 10% en un solo día. Pero como decía, esto no es nuevo. Cuando los inversores siempre perciben un aumento del riesgo, tienden a alejarse de activos más volátiles, como son las cripto, ¿no? Las cripto es como el activo, digamos, más lejos. El otro día justo hacíamos una dinámica con la gente de la Fontaine Inversiones sobre el tema de invertir en oro, por ejemplo. En oro es uno de los lugares donde la gente va a refugiarse y las cripto es un lugar donde la gente va a arriesgar un poco más, ¿no? Bueno, como decía, entonces, ¿por qué ocurre que una crisis de carry trade termina afectando a las cripto? Y bueno, porque justamente son activos de altos riesgos. Y cuando se pudre todo en el mercado, los primeros activos que sufren son esos. Y se mueven a cosas, como decía, bonos del tesoro y el oro. En el caso del Bitcoin, la criptomoneda cayó más del 10% en cuestión de horas y Ether, la segunda moneda más grande, también sufrió una caída similar. Por tanto, siempre hablamos que las criptos hay que manejarlo con pinzas. Siempre, quizás en un portafolio ideal, es bueno tener una parte de cripto, pero no hay que estar demasiado expuesto, digamos, a este activo porque ante situaciones de incertidumbre se complica. La pregunta que quizás nos estaremos haciendo es ¿por qué, si este carry trade es tan arriesgado, por qué es usado por los inversores? Y la respuesta no es otra que la rentabilidad. Mientras las tasas de interés se mantengan estables y las monedas no vayan fluctuando, es un negocio muy, muy lucrativo. Cuando las condiciones cambian, como ya vimos, las pérdidas pueden ser bastante grandes. Ahora, te preguntarás también, bueno, ¿todo esto generó la caída de las bolsas? ¿El 100% del problema fue esto? No, como siempre, todo a veces no es solo por una razón, sino que es una mezcla de factores. Y uno de los principales se está hablando hace mucho tiempo de una posible recesión en Estados Unidos. Los indicadores económicos, como la desaceleración del crecimiento de empleo, la persistencia de la inflación, han generado incertidumbre. Hace unos días también hubo indicadores de desempleo que no eran para nada atractivos. Y esto, combinado con la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal, crea justamente un ambiente que, por así llamarlo, podría asustar a los inversores. Y cuando los inversores se asustan o ven ven incertidumbre, hacen esto que es contraintuitivo, que en realidad no es contraintuitivo, es intuitivo,
pero no debería comportarse como tal. Lo ideal, como siempre, es apostar a largo plazo, calmarse, y si te hace mal, no mires directamente tu cuenta en el broker. Pasando raya, haciendo un mega resumen, este carry trade fue una de las razones principales de la caída de estos días de los mercados, y es una estrategia que ha sido utilizada en la historia por muchísimos inversores a lo largo de los años. Ofrece oportunidades enormes de ganancia, pero conlleva riesgos significativos. Como todo, siempre se cumple a mayor ganancia, mayor riesgo, especialmente en un entorno de tasas de interés cambiantes. Hay que tener cuidado cuando los países en los cuales estamos invirtiendo hacen distintos cambios para arriba o para abajo. Como siempre, es crucial estar informados y de alguna forma el objetivo de este episodio es entender, que creo que el objetivo está cumplido, entender que al final del día lo que pasa en los mercados globales y con los inversores y con los miles de millones de dólares que para algunos de nosotros pueden parecer lejos, es lo mismo que nosotros podemos llegar a hacer con fondos más pequeños de forma más doméstica. Los inversores al final del día lo que hacen es comprar barato y colocar más caro, y con la diferencia se benefician. Así que bueno, nada, esperemos que les haya gustado. Si esto les sirvió, les aportó algo de valor, como siempre, nos pueden ayudar poniendo 5 estrellitas, dejando su comentario en Spotify. Se pueden dejar comentarios también, compartiendo con otras personas que les pueda ayudar. Y nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Gracias por acompañarnos y muy buen fin de semana.